Adelante. ¿Por qué habría de oponerse la oposición, valga la redundancia, a que el pueblo trabajador tenga vivienda? La compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, durante su campaña, hizo este compromiso de acercar vivienda a las y los trabajadores del país, estando en Los Cabos, en una zona de mucha concentración de riqueza, vio ahí al lado, en las zonas desérticas, condiciones precarísimas donde vivía la gente. De ahí, en un compromiso humano, sensible, solidario, determinó este compromiso que hoy se materializa en esta iniciativa de ley. ¿Por qué oponerse a ello? ¿Qué razones tiene el PRI y el PAN para no acompañar una iniciativa tan positiva? Mentiras, como siempre. Fíjense nada más. El PRI y el PAN, que votaron por entregar el ahorro de los trabajadores al capital extranjero a través de la banca, que promovieron las cuentas individuales para hacer negocio con el ahorro de los trabajadores, que prácticamente pusieron una crisis terrible al Seguro Social, al ISSSTE, que habían hecho del Infonavit una agencia inmobiliaria donde sus amigotes podían hacer los grandes negocios construyendo lugares habitacionales alejados de los centros poblacionales, sin servicios, sin agua, sin centros deportivos, sin escuela, sin ninguna cosa positiva, con fraude a la ley, sin posibilidades de reclamar después esto, cobrando créditos bancarios a supuestos créditos sociales. Bueno, que entregaron no solo el ahorro de los trabajadores, sino toda la riqueza del pueblo trabajador, hoy vienen a decir que están preocupados porque está en riesgo el ahorro de los trabajadores y trabajadoras del país. La institución que conduce el programa de vivienda, el Infonavit, mantiene su condición tripartita. Están los empresarios, está la representación del gobierno y está la representación de los trabajadores y trabajadoras del país. Me tendrían que explicar por qué esa representación tripartita, que no es solo del gobierno, que es de las tres partes que ya establecí, cuando gobernaba el PRI y el PAN no ponía en riesgo el ahorro de los trabajadores y las trabajadoras, pero ahora que es nuestro gobierno sí está en riesgo. Mentiras, patrañas, embustes, la permanente campaña de golpeteo, de descalificación, de desinformación que la oposición viene realizando. Porque el PRI y el PAN son los que votaron el IVA de 15 a 16, de 10 a 15, quienes han votado los mayores atracos del país, como el Fobaproa, que una deuda privada se convirtió de 532,000 millones de pesos, se les ha pagado 1 millón de millones de pesos, 1 billón de pesos, se les debe 800,000 millones a la banca privada, dinero del pueblo, y hoy nos vienen a decir que están preocupados por los trabajadores y trabajadoras del país. Desvergüenza inaudita es la que tienen, francamente. Yo quiero terminar reconociendo que el Partido Revolucionario Institucional ha iniciado un ambicioso programa de vivienda. Hasta ahora solo lo tiene para su dirigencia nacional, viviendas de 300 millones de pesos, a costa del pueblo de Campeche. Ciertamente es un programa interesante, que está envuelto en una gran justicia social, en una enorme preocupación por el pueblo de Campeche, pues de uno en uno se puede ir avanzando. Ya tenemos quien tiene una vivienda de 300 millones de pesos. Bueno, en algún momento la militancia del PRI, como se va extinguiendo, a lo mejor llegan a un segundo que tenga 300 millones de pesos. Desvergüenza inaudita, descaro monumental, incongruencia absoluta. Aprovecho para decirles que cuando quieran el debate aquí estamos, que no somos profesionales del boxeo, que en el siglo XXI
los duelos eran en el siglo XIX, en el siglo XXI se dan los debates aquí. Sé que están, termino, senadora presidenta, inspirados en el fascismo de Mussolini, que golpeaba, apaleaba a los diputados de oposición en el propio pleno de la Cámara de Diputados, pero aquí, en esta democracia, eso no es permitido. Muchas gracias por su atención, compañeros y compañeras. Gracias, senador. Lo que acabamos de escuchar no es solamente un discurso más en tribuna. Es, en realidad, un reflejo de uno de los debates más profundos que hoy existen en México. ¿La vivienda es un derecho social o un negocio financiero? El senador Gerardo Fernández Noroña plantea una narrativa muy clara. Durante años, los gobiernos del PRI y el PAN habrían permitido que instituciones como el Infonavit se desviaran de su objetivo original, convirtiéndose, según su crítica, en un mecanismo donde el ahorro de los trabajadores terminaba beneficiando a desarrolladores y a la banca, más que a las propias familias. Y aquí es donde entra el punto clave del debate. Por un lado, el actual gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum propone acercar la vivienda a los centros de trabajo, evitar esos desarrollos alejados sin servicios y retomar el enfoque social del acceso a una casa digna, es decir, cambiar el modelo, de construir por negocio a construir por necesidad. Pero por otro lado, la oposición argumenta que cualquier cambio en el manejo de estos recursos podría poner en riesgo el ahorro de los trabajadores. Y aunque Noroña descalifica estas preocupaciones como mentiras o patrañas, lo cierto es que este punto no es menor. Estamos hablando de dinero que pertenece a millones de mexicanos. Entonces, más allá del discurso encendido, aquí hay 3 preguntas fundamentales que tú como ciudadano deberías hacerte. Primero, ¿realmente los modelos anteriores fallaron en garantizar vivienda digna? Segundo, ¿las nuevas propuestas corrigen esos errores o generan nuevos riesgos? Y tercero, ¿quién debe tener el control final sobre el dinero de los trabajadores? Porque al final del día este no es un tema ideológico, es un tema de vida cotidiana. ¿De dónde vive la gente? ¿Cuánto tarda en llegar a su trabajo? ¿Si tiene servicios básicos o si vive en el abandono? El mensaje de Noroña es contundente y confrontativo, fiel a su estilo. Apunta directamente contra la oposición y busca posicionar esta reforma como un acto de justicia social. Sin embargo, como en todo debate político, la verdad no está únicamente en los discursos, sino en los resultados. Si esta iniciativa logra realmente acercar vivienda digna, accesible y bien ubicada para millones de trabajadores, entonces estaremos frente a un cambio histórico. Pero si falla, el costo lo pagarán, como siempre, los ciudadanos. Así que, más allá de partidos, lo importante es seguir atentos, informarse y exigir cuentas, porque cuando se trata del hogar, no hay espacio para errores.